Bueno, buenas tardes para todos. Pues como bien ya el jefe Jesús me presentó, mi nombre es Lina María Osorio. Soy la persona encargada de educación interna de Structural Heart. Háblese de TAVI, háblese de válvula pulmonar, como quizás de pronto alguno de ustedes ha escuchado válvula Melody para Latinoamérica. Soy colega de ustedes, entonces me siento pues muy honrada de poder estar el día de hoy frente a ustedes para poder hablarles un poquito más de TAVI. Mi colega anteriormente tocó algunos temas, digamos, ya de como de la preparación previa, entonces voy a tratar, digamos, que de ser como muy concisa, reforzar los puntos que considero que son importantes que debemos tener nosotros como profesionales de enfermería presente en sala cuando vamos a hacer un procedimiento de TAVI. Para que ustedes sepan, TAVI es una terapia que ya lleva más de 20 años en el mundo, a pesar de que 20 años suena mucho, es una terapia que es más bien nueva si yo la comparo con un reemplazo valvular quirúrgico. Entonces, por eso me parece importante que siempre estemos actualizándonos para que estemos, digamos, que lo más vigentes posibles en este tema. Entonces, el tema que me asignaron fue la preparación previa, durante y después del procedimiento. ¿Qué debemos saber antes del procedimiento? Y creo que esto ya mi colega lo tocó, pero debemos tener muy claro, y el jefe Jesús lo estaba reforzando, toda la parte de la historia clínica de mi paciente, ¿sí? ¿Qué debo tener yo presente y qué necesito para hacer un procedimiento de TAVI? Entonces, más allá, digamos, que de revisar la historia clínica, yo necesito saber un contexto de mi paciente, por qué fue redirigido para TAVI, ¿sí? Para, digamos, muchos de acá tienen bastante experiencia en TAVI, pero quizás otros no. Pero al principio únicamente los pacientes que no se podían hacer abiertos quirúrgicos eran aquellos pacientes que llegaban para TAVI. En el día de hoy, en Latinoamérica, no es únicamente el paciente inoperable, también es un paciente de riesgo intermedio quirúrgico que le puede ir bien con cirugía y bien con TAVI. Entonces, por eso yo necesito entender el contexto de cuál fue la decisión que llevó a los especialistas a que indicaran este paciente TAVI. Quizás era una paciente con un antecedente de un CA de mama, que tenía un tórax hostil por radiación. Quizás es un paciente que por tomografía tuvo una aorta en porcelana. Entender muy bien cuál es el contexto y la razón que llegó a tener mi paciente el día de hoy en el procedimiento. Y entonces, dentro de toda esa historia clínica, yo voy a tener que al paciente le han hecho seguramente ecocardiogramas de seguimiento, ¿sí? Voy a tener el último reporte que me va a hablar de cuál es su área valvular aórtica, de cuál es su gradiente, si es un paciente de una doble lesión aórtica, si es un paciente quizás de una insuficiencia. Recordemos que TAVI inicialmente está concebido, y digamos que las plataformas que hay en este momento en Colombia son plataformas que están, digamos que con la indicación de estenosis aórtica severa. Esa es la indicación. Sin embargo, hay pacientes que tienen insuficiencias aórticas, ¿sí? Que pueden quizás beneficiarse de una de estas válvulas, pero la indicación inicial es estenosis aórtica severa. Entonces, de entrada, si yo tengo dentro de la historia clínica un paciente con una insuficiencia aórtica, yo sé que quizás es un paciente más complejo, porque es que la indicación inicial de las válvulas que tenemos acá inicialmente no es insuficiencia, sino estenosis. Entonces, yo con eso de entrada sé que tengo un paciente que es un caso mucho más complejo, ¿sí? Que tengo que hablar, nosotros los especialistas clínicos tenemos muy claro en sala qué paciente es, cómo se va a realizar el procedimiento, entonces entender si necesitan algo adicional. A veces yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que la compañía de la válvula TAVI le dice: jefe, necesito que me ayude por favor con una guía especial, necesito que para este paciente tenga o es un acceso alternativo, entonces que te consideremos que haya una instrumentadora quirúrgica, que tengamos disponible ese día el cirujano cardiovascular en sala. Entonces, digamos que eso les da un contexto mucho más grande para que ustedes se preparen el día que van a recibir el paciente. ¿Qué más van a tener entonces del paciente? Seguramente quizás el paciente va a tener un rayos X de tórax, puede ser que tenga una resonancia y pues va a tener la tomografía, que como bien decía mi colega anterior, es para TAVI. Esta imagen que nos va a ayudar en toda la planeación del procedimiento. Y nosotros siempre en TAVI mencionamos que la planeación es el éxito del procedimiento, ¿sí? Si yo llego a un procedimiento de TAVI y yo no sé qué paciente es, yo no sé la indicación del paciente, yo no conozco que es un acceso alternativo, créanme
que es bastante complejo que ya tengan un paciente adentro anestesiado y se den cuenta en el momento del procedimiento que es un paciente que quizás no se puede hacer porque tiene una variación anatómica que los médicos no habían contemplado y demás. Entonces realmente el éxito está en la planeación y por eso es importante que todas las personas, incluyendo nosotros como personal de enfermería, estemos, digamos que muy bien informados del paciente que vamos a recibir en sala. Algo, digamos que pensando como en esa preparación previa del paciente, recordemos brevemente, los pacientes de estenosis aórtica severa son pacientes que normalmente son pacientes que ya están muy enfermos, tienen múltiples comorbilidades, tienen ciertos signos y síntomas que son evidentes para nosotros. Muchas veces nos llegan a nuestros servicios pacientes que han tenido muerte súbita, que han tenido algún síncope y que a raíz, digamos que de esos síntomas que tuvieron, fueron diagnosticados de estenosis aórtica severa. ¿Y cuál es la importancia de tratar la estenosis aórtica severa? La importancia es que el día que el paciente tiene estenosis aórtica severa sintomática, bien sea un síncope, bien sea una angina, bien sea una falla cardíaca, digamos que se genere a partir de la estenosis aórtica severa, comienza, yo digo que una cuenta regresiva, ¿sí? El paciente tiene 2 años para que pueda ser tratado desde el momento en que desarrolla síntomas. ¿Por qué? Porque es que a los 2 años de que él desarrolla síntomas, el 50% de los pacientes fallecen si no son tratados. Entonces, obviamente es un problema casi que de salud pública. Y yo creo que aquí a muchos nos ha pasado que tenemos pacientes ya listos, estudiados, enrolados. Sabemos que tenemos ciertas limitaciones en el sistema de salud, entonces hay pacientes que desafortunadamente no pueden llegar a ser atendidos y fallecen antes de esto. Entonces, por eso hacer, digamos que, darles a ustedes más herramientas para que ustedes estén conscientes y que sepan la importancia de tratar estos pacientes de estenosis aórtica severa. Y esto es una data, es de Estados Unidos, pero fíjense, uno piensa, muchas veces dice, cáncer es una enfermedad que es compleja, ¿no? O sea, desafortunadamente cada vez los pacientes son más jóvenes, los pacientes, un número digamos que importante de pacientes fallece por diagnósticos como cáncer. Pero les quiero decir que la falla cardíaca, ¿sí? También es la segunda razón de muerte en los Estados Unidos, por encima de los cánceres. Entonces, fíjense que acá tienen todos los cánceres combinados, ¿sí? Y así toda la falla cardíaca sigue siendo la causa de muerte, la segunda causa más importante en Estados Unidos. ¿Y por qué la falla cardíaca? Porque es que yo puedo desarrollar falla cardíaca por múltiples razones, pero una de las principales es la estenosis aórtica severa. Nuestro organismo es sabio y con el paso del tiempo trata de compensar lo que le está pasando con un área valvular aórtica reducida y pues terminamos en una falla cardíaca si no son tratados, digamos que de manera oportuna. Y entonces ya tengo mi paciente listo, ya tengo mi paciente preparado y es aquí cuando yo debo saber qué tecnología voy a utilizar ese día para hacer un procedimiento de TAVI, ¿sí? Entonces yo debo tener claro que en el mercado se cuenta con 2 tecnologías, una que es autoexpandible, otra que es balón expandible, ¿sí? Diferentes marcas, diferentes características, beneficios, ventajas, etcétera, ¿sí? Pero yo debo conocer cuál es la que yo voy a utilizar ese día del procedimiento. Porque dependiendo la válvula, la tecnología que yo vaya a utilizar, tengo que estar preparado en sala porque la manera de llevar a cabo el procedimiento es distinta, ¿sí? A pesar de que estamos tratando la misma enfermedad y demás, somos válvulas diferentes. Entonces, por ejemplo, el mensaje sería, si ustedes en sus servicios no tienen una única válvula, sino quizás más válvulas, que conozcan cuáles son las diferencias entre una válvula u otra. Que ustedes sepan, esta válvula quizás es mejor para un valve-in-valve, ¿sí? Porque disfuncionó la bioprotésica y le voy a colocar una TAVI. O esta válvula es mejor porque es que tengo que hacer un acceso transapical y las otras no cuentan con este acceso. Entonces, de ahí la importancia que no tienen que ser expertos en cada una de las válvulas. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos. Pero que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, yo creo que todas las compañías de manera muy gustosa, diría yo, les damos educación a ustedes. Entonces, dejarles esa semillita, que conozcan lo básico de cada una de las plataformas que están utilizando para que sepan cuáles son las diferencias en sala. Y también, pues esta diapositiva también, pues
anclado a lo que les estoy diciendo, que ustedes sepan, esta válvula que yo voy a utilizar hoy es Evolut, ¿sí? Y vamos a colocar entonces una Evolut Pro Plus 34, ¿sí? Porque es un paciente grande, tiene una superficie corporal mayor a 2 y yo necesito una válvula que le dé el mejor orificio de área efectivo y que pueda asegurarle una durabilidad mayor a largo plazo, porque también quizás es un paciente más joven, más activo, ¿sí? Como que toda esa información pueden ustedes empezarla a atar cuando ya tienen información de la válvula que van a utilizar. Y a partir de eso mismo, ustedes van a decir, bueno, el paciente que vamos a hacer hoy es transfemoral, porque al día de hoy el 90% de los casos de TAVI se hacen transfemorales, o puede ser que no, este paciente tiene unos accesos muy reducidos, muy limitados, y el paciente de hoy va a ser subclavio. Entonces de una llegó, ok, quizás necesito mi cirujano cardiovascular, necesito quizás mi instrumentadora, necesito un material distinto, la disposición de la sala tiene que ser distinta porque es un acceso alternativo. O puede ser que sea un acceso transapical, ¿sí? Debo estar preparado, preparada para que poder hacer, digamos, que ese procedimiento de manera mucho más eficiente y que cuando tenga un acceso alternativo, como puede ser quizás también transcarótido, quizás también transcavo, esté preparado y sepa qué voy a necesitar y cómo se va a desarrollar el procedimiento en mi sala de hemodinamia. Y claramente, quienes ya hacen casos sabrán que debemos tener un material disponible en sala. Vamos a necesitar el producto de la TAVI, naturalmente. Vamos a necesitar esos materiales que me van a ayudar a manejar una posible complicación. Vamos a necesitar quizás las guías del procedimiento, los introductores y demás, dependiendo también la válvula que vayamos a utilizar. Entonces, de ahí la importancia que ustedes sepan y conozcan la tecnología que tienen disponible. Y ya luego llegamos al procedimiento. Y como cada una de las válvulas se implantan de manera distinta, yo necesito entender en este paciente cuánto tiempo de marcapaso voy a necesitar para hacer el implante, ¿sí? Y ahí de una vez pienso, este paciente tiene reserva contráctil, este paciente cuánta fracción de eyección tenía, ¿sí? Cuánto realmente me va a tolerar de marcapaseo, ¿sí? Cuánto, a qué, digamos que máximo, a qué frecuencia cardíaca máxima voy a permitir yo que este paciente sea llevado, como para poder estar más sincronizados durante el procedimiento. Y también, obviamente, que yo sepa cuánto tenía de creatinina este paciente, si era un paciente que tenía una falla renal, que esté muy consciente de cuántos cc de medio de contraste llevan durante el procedimiento, porque puede ser que me quede una válvula perfecta, divina, y se nos olvidó el riñón, ¿sí? Y entonces ya después fue un volumen de contraste muy alto. Entonces, yo sé que nosotros en enfermería pensamos en el paciente de una manera más holística, entonces siempre estar ahí pendientes, ir diciendo, en un momento de procedimiento de TAVI todos están enfocados ahí mirando las imágenes, pero con que alguien recuerde, doctor, llevamos 300, 400 de medio de contraste, créanme que es una alarma y que puede activar en los médicos, ok, entonces tenemos que terminar con menos contraste y que protejamos pues los riñones de nuestros pacientes, pues porque curamos un órgano blanco y quizás otro órgano blanco pues va a empezar a fallar. ¿Listo? Se hace el procedimiento. Normalmente los procedimientos de TAVI requieren, como les decía, marcapaso, requieren inyección de medio de contraste, entonces todo eso lo tenemos que tener contemplado durante el procedimiento. Y fíjense que acá esta es una válvula de Evolut de Medtronic que se está implantando. Entonces yo debo tener clara cuánto tiempo le voy a dar el marcapaseo, cuánto medio de contraste le estoy inyectando, si en ese momento del procedimiento, en qué punto del procedimiento voy, ¿sí? Si es una válvula que es recapturable o no, si es una válvula donde quizás yo tengo opción de ver, que el médico tiene opción de revisar el resultado y volver a hacer el implante, digamos que necesito entender el contexto, ¿sí? Porque si es una válvula que no es recapturable, pues sé que este es el paso final del procedimiento y ya está, que no tengo, es como un one shot, que no tengo una segunda oportunidad. Entonces, por eso necesito entender y que me pregunten como jefe, ¿ya van a terminar? Y no tengo ni idea, ¿sí? Sino que no sepa, no, mira, están liberando la válvula, la revisan y ya terminan. O no, ya están terminando o están empezando, ¿sí? Que ustedes, insisto, no tienen que ser completamente expertos, pero que con que sepan el paso a paso, créanme que les ayuda a ustedes también mucho como encargados de sala. ¿Listo? ¿Qué más
aquí importante del procedimiento, fíjense que acá se está haciendo revisión final del implante de la válvula, se revisa acá si las coronarias están permeables. Recuerden que cuando uno trabaja en una válvula aórtica, tengo al lado las arterias coronarias, están ahí, son las primas vecinas. Entonces tengo que estar todo el tiempo pendiente del trazo electrocardiográfico de mi paciente, saber con anterioridad si él venía con un bloqueo de rama derecha, si venía con un PR prolongado y si está haciendo cambios electrocardiográficos durante el implante. Porque de entrada yo puedo decir, el paciente quizás está generando un bloqueo durante el procedimiento. Puede ser que requiera que ese electrodo de marcapaso que están utilizando para el implante de la válvula quede en el posoperatorio o que quizás el paciente requiera un marcapaso definitivo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo pendiente de signos vitales, obviamente de las presiones invasivas para poder, digamos que tener mayor información durante el procedimiento y predecir un poco cuál va a ser el resultado y cómo va a ser el posoperatorio inmediato de ese paciente. Posterior a esto, fíjense que uno también, como yo les mencionaba, una vez saber si la válvula es recapturable o no recapturable para poder anticipar en qué parte del procedimiento estoy. Evolut es una válvula que es recapturable hasta 3 veces, entonces yo sé y puedo tener la tranquilidad en sala que si necesito recapturarla, voy a tener la oportunidad de tener una segunda, una tercera oportunidad para hacer el implante de la válvula, para tener los mejores resultados hemodinámicos y digamos que de seguridad del paciente al terminar el implante. Ya esta es la liberación final de la válvula queda implantada, es una válvula autoexpandible, es una válvula que tiene data de seguimiento de 10 años de durabilidad. No hay ninguna otra válvula en el mercado de válvulas TAVI que tenga registro de 10 años de seguimiento de sus pacientes. Entonces yo sé, quedo con la seguridad, con la tranquilidad que estoy implantando una válvula que tiene resultados a 10 años. Y esto es importante porque si yo estoy haciendo pacientes de 60, 65, 70 años, son pacientes que entre más jóvenes, mayor expectativa de vida van a tener, ¿sí? Entonces, si yo implanto esta válvula que tiene realmente la data comprobada de durabilidad, voy a poder estar tranquila que este paciente no me va a llegar en 3 años para hacer un TAVI sobre TAVI. Que esto uno lo pensaba antes como, esto no va a pasar, pues ya está pasando. Ya nos están llegando los pacientes que le hiciste la TAVI hace 4, 5 años y que ahora requiere otra TAVI. Entonces, siempre, digamos que procurar que se escojan válvulas que tengan data clínica y digamos que nos den la tranquilidad, porque yo digo que uno siempre tiene que pensar, puede ser que el día de mañana yo esté ahí, o a cuántos no les ha pasado que reciben a su tío, a su amigo, a su abuelo, a su mamá, a su papá, y uno quiere que le brinden la mejor tecnología disponible que tengan en la institución. Y esto lo recorté un poquito, hablando, digamos, que la parte de posimplante, porque ya mi colega lo estaba tocando, pero pues los manejos posimplante, ¿qué es? Control de la punción, del acceso que realizaron, de subclavio, de femoral, de directo aórtico, dependiendo el que se haya decidido utilizar con el paciente. Vigilancia del trazado electrocardiográfico, afortunadamente, ya las válvulas tienen una tasa de implante de marcapaso, o me refiero pues de Evolut, inferior, ¿sí? Antes hablábamos de 17, 16% de implante de marcapaso definitivo después de implantar una Evolut. Al día de hoy estamos hablando de un 5.8%. Entonces, cada vez está disminuyendo mucho más esas tasas de implante de marcapaso definitivo, que en últimas también termina afectando nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto también muy, muy positivo. Saber si el paciente pues va a requerir el electrodo de marcapaso o no, pues por si quedó bloqueado o no. Control ecocardiográfico posterior, normalmente a veces le hacen dentro de sala, dependiendo del protocolo de la institución, o al siguiente día le hacen un ecocardiograma. Yo necesito saber si el paciente quedó con una fuga paravalvular, porque si el paciente quedó con una fuga paravalvular moderada o severa, esto por estudios clínicos ya está confirmado que afecta la mortalidad del paciente. Entonces yo necesito estar tranquilo, tranquila, que me quede con una fuga paravalvular leve o sin ninguna fuga paravalvular,
que haya quedado con un muy buen orificio de área efectivo esa válvula que le implanté y que en un futuro, como yo les decía ahorita, el lifetime management. ¿Qué es el lifetime management? ¿Qué válvula le coloqué? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Y en un futuro, ¿cómo voy a tratar a este paciente? Porque si es un paciente joven, este paciente nos va a volver a la sala y lo vamos a volver a tener como paciente en nuestra sala de hemodinamia. Y eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.